Estás en Metrópolis Querétaro. Hay voces que resuenan más allá del tiempo, voces que no solo cuentan una historia, la encarnan. Bienvenidos a Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz, un espacio donde el alma se sienta a hablar con la vida. Aquí, cada palabra es puente, cada silencio raíz. Escucha, siente, inspírate. Muy buenos días, queridos amigos. Otro episodio más en Voces que Inspiran. Hoy nos acompaña una gran mujer que ha hecho del servicio una vocación de vida, Lorena García Alcocer, diputada federal por el Distrito Tercero de Querétaro. Pero más allá de los cargos, hoy queremos conocer a la mujer que hay detrás del cargo, a la hija menor entre 14 hermanos, a la niña que creció en un hogar lleno de voces y valores. A la mujer que trabajó desde abajo durante décadas, que fue madre de 4 hijas mientras estudiaba y se formaba en desarrollo humano. A la que se cayó, se levantó, a la que abrazó nuevas causas, a la que escucha y cuida desde lo profundo. Vamos a hablar de su infancia, de su historia familiar, de las decisiones que la llevaron al mundo público, de su experiencia como mujer en la política y también de esas anécdotas personales que pocas veces se cuentan. Una conversación para conocer no solo a la diputada, sino a la persona, a la hermana, a la hija, a la amiga, a la madre. Bienvenida, querida Lore, que antes de iniciar el programa casi me hace llorar con una bella ejercicio espiritual o emocional. Muchas gracias, Lore, por estar aquí. Honrada de tenerte. Ay, qué bonitas palabras. Cuentas esa historia y quiero decirles que abrazo mi corazón y digo, ay, qué bonito dices. Gracias, Lila, por invitarme a compartir contigo. Para mí es una gran oportunidad de abrir el corazón, de conectar almas, de estar con una personalidad como tú. Para mí es una gran experiencia. Muchas gracias. Gracias, Lore. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo era esa niña inquieta de chiquita con 14 hermanos? Eres de las pocas queretanas, como dicen, queretanas, de abuelos, de pues un abolengo y una historia aquí en Querétaro. Claro. ¿Qué hacía esa niñita chiquita entre 14? O sea, ¿cómo era la vida? Yo creo que en esos primeros años, vivir en Querétaro era un Querétaro muy cercano, que hoy por hoy abrazo a todos los que deciden vivir en Querétaro. Para mí, todos los que están aquí, que han decidido vivir aquí, gente de Querétaro, en ese momento, estoy hablándote de los 60s. O sea, de los 60s del siglo pasado. Ya decir el siglo pasado quiere decir hace muchos años. Tuve la gran oportunidad de vivir en un entorno que se convivía con toda la cuadrilla, la gente que trabajaba. Mi papá era agricultor y ganadero. Entonces había los que ordeñaban las vacas, los que sembraban la tierra. Salíamos con mucha libertad, disfrutábamos mucho de los detalles más simples, el taco de frijoles de la olla. La nata. La nata de hervir la leche, esa nata que se ponía en un bolillo, en una telera, de la vienesa de Querétaro. Les estoy hablando de hace muchos siglos, pero esa nata deliciosa que le ponías un poco de miel o un poco de azúcar. Aquella cosa era. O la mermelada casera, porque también, como había árboles frutales, mi mamá hacía de todo. Me acuerdo muchísimo que hacía las tiritas de membrillo, este dulce que se enrollaba, y ella lo ponía en un mantel de plástico a solear. Y cada uno que pasábamos le cortábamos un pedazo. Nunca llegó a terminarse de asolear porque se comía en el camino. Pero fue una historia que hoy te cuento muy llena de experiencias, ¿sabes de qué? De retos. Porque, a ver, también soy realista. Era una tribu de 14 que para ser vista había que chambearle mucho. Nos daban oportunidad de atizarle al baño a los grandes y me pagaba una moneda, lo que quieras, bolear los zapatos, lo que fuera de actividades. Yo desde muy chiquitita entendí el valor de ganarme unas monedas, porque en esta educación pues también había mucho que compartir y fue simplemente maravillosa. ¿Y tus papás cómo era la dinámica? Por ejemplo, en el comedor, 14 hermanos. Era divertido, te voy a decir qué pasaba. Ahí siempre estuvimos educados en jerarquías.
los grandes eran los que se sentaban. Y si había oportunidad de acuerdo a los que se tenían que sentar en la mesa y había lugar para los chicos, nos sentábamos. Si no, donde nos tocara, en bancos, en la cocina, ¿cómo nos tocara? Pero ¿qué crees? Que lo disfrutaba. Nunca lo sufrí. Ahora que veo que, por ejemplo, llegan y primero sientan a los niños y los adultos están de pie, Sí. es al revés de como yo. Y entiendo que se valora a los niños y que coman primero los niños y todo eso. No, antes comíamos cuando podíamos. ¿Qué papel jugó tu mamá en esta formación? Fíjate que mi mamá fue viuda cuando estábamos todavía muy chicos, 13, 14 años, y ella siempre fue una mujer muy inteligente, diría yo, porque siempre se daba cuenta de mucho más de lo que había en la escena. Ella estaba viendo si alguien estaba triste, si alguien estaba en desventaja, si alguien necesitaba un empujón. Fue una mujer muy inteligente. Desde luego, para mí, me parece que es alguien que yo admiraré toda la vida y será una inspiración llegar a tener esa capacidad. Mi mamá recibía a las señoras para el buen consejo. Por ejemplo, eso que ya no se usa ahora. No, pues ahora vamos a terapia, vamos a otras cosas. Pero ella las recibía, las escuchaba, se condolía con ellas. No sé, había una dinámica. ¿De ahí se puede decir que emulas esa parte de ella en tu actuar hoy en día? En dar esos consejos, en acercarte. Sería pretencioso de mi parte decirte que lo tomé de ella, porque la siento como muy aspiracional. Pero sí me gusta, sí siento lo importante de estar cerca, de escuchar con atención, de ir más allá de observar, lo que... ¿no? Ir más allá de lo que las palabras ¿Alguna dicen. frase, alguna anécdota de ese momento que se te haya marcado? Ella siempre decía, para ella, quien estaba sentadito junto a ella era el más importante. Ella no estudió logoterapia, pero entendió perfecto los términos de logoterapia, de hacer valer al que está enfrente. Y ella siempre decía, hijita, tú todo te mereces. Bueno, yo con esa frase iba volando por los cielos creyendo que en verdad era cierto. Y todo para fortalecerte, para hacer valer tus capacidades, para que los explotaras, pues para que te la creyeras. Ay, sí, qué bello consejo. Y aparte ella sola, darte la fuerza y la fortaleza, ¿no? Claro. La seguridad. Claro. ¿Cómo viviste el duelo de perder un papá siendo tan pequeña? ¿Qué te dio y te quitó ese momento tan fuerte en la familia? Porque sí fue una... Mi papá era una figura muy sólida, no para la familia, para Querétaro, porque él siempre estaba atento. Él fue diputado, él siempre estuvo atento a las necesidades de la gente y el momento en que faltó nos enteramos de muchísimas obras sociales que él hacía. Él estaba muy cerca él le llamaba sus fieles para él eran aquellas personas que no habían tenido las mismas oportunidades que nosotros, y siempre fue como muy solidario con las causas sociales, muy solidario. En el momento que falta, era un momento en donde yo pasaba por temas muy profundos espirituales y con mucha generosidad transité el duelo. ¿Por qué? Porque tenía esta fe inquebrantable que él iba a un mundo mejor. Y jugó esa figura Morris, mi hermano, que me lleva 20 años, bueno, me llevaba porque ya faltó, y él en el hecho de su muerte, que sabía que moriría en pocas horas, nos juntó a todos y le dijo a Morris, mi hermano, te encargo, hijito, que acompañes a tu madre a hacer de esta tribu gente de bien. Mira, nos tatuó, eso nos guardó en el cerebro y creo que él hizo todo su esfuerzo para que fuéramos gente de bien, simplemente gente de bien. Ay, qué bonita anécdota. Qué bello regalo de vida les dejó tu papá. Sí, y también creo que su fortaleza mayor de mi papá fue esta generosidad, porque fue un benefactor silencioso. Que son los que realmente lo hacen de corazón, ¿no? Los que en silencio hacen ese beneficio por los demás. Sí. Y son los grandes líderes que creo que hoy deberían de existir más hoy en día. Sí. Si te dijera que cerrara los ojos y volvieras con esa época, ¿qué es lo que recuerdas, lo que sientes, lo que hueles de esos momentos? Te digo con toda honestidad, era un entorno de mucha libertad. Puedo oler la salsa recién hecha, los frijoles de la olla,
las tortillas recién echadas. Ah. Y puede ocurrir como una niña, mira, fui muy flaquitita. Y veo a esa niña flaquitita corriendo por todos lados, entreteniéndose con una rueda de metal de una bicicleta con un palo que la empujaba, o jugando a las matatenas con piedritas, o correteando a un perro y el perro luego nos correteaba a nosotros. O sea, juegos tan simples Tan y inocente. tan inocentes. ¿Y qué crees? Pero lo que había atrás era un vuelco, una gran libertad. Mi mamá decía, hijita, ¿tienes el permiso de ir a todos lados por Querétaro, caminando? Pero nada más regresen con luz. Si hacía de noche y teníamos que estar todos. Así era, para mí que era la número 13 de 14, como para todos mis demás hermanos. O sea, Qué diversión ha de haber fue divino. sido. Fue divino, No, fue bueno. divino. Fuiste, esta pregunta nos la manda un amigo muy querido que espero que vea la noticia, que te conoció en el San Javier y nos Ajá. platica que desde ese entonces ya tenías esa madera de líder. ¿Cómo comenzó ese liderazgo que organizas? Pues todo un evento en el San Javier Ajá. y ¿cómo empezó esa raíz en ti de liderazgo? Ay, por lo pronto agradezco la pregunta. Y creo que siempre se notó que me encantaba la organización, me encantaba poder decir, oye, le hacemos así, le hacemos asado, todo por el disfrute de estar junto con la gente. Y más allá de ver si había madera de liderazgo o no, era esta capacidad que creo que siempre me ha acompañado de disfrutar al máximo. Siempre digo una frase que me encanta, que es muy mía, que digo, llenar de vida la vida. Y siempre estuve atenta a que si había oportunidades de hacer algo, yo me encargaba de organizar con tal de llenar de vida la vida. ¿Qué momentos te acuerdas del San Javier? Que aparte fue una escuela, pues, Mixta, para empezar. Sí. A ver, Lila, te voy a decir la verdad. Todos nos encantaban, a mis amigas y a mí. Y entonces íbamos al San Javier, de pronto nos encontrábamos con todos los niños del Querétano. Y decía, no puede ser. O sea, voy a salir al descanso y me voy a encontrar con los grandes, porque íbamos en primero, con los grandes de tercero. Yo sentía que no podía haber mujer más que los veías. afortunada. Yo, bueno, decía, wow, los voy a encontrar. Sí, padrísimo. Yo nunca tuve esa oportunidad. A mí sí me dejaron en La Paz. Yo nada más los veía por afuera pasar. Ajá, pero no te hagas, en las salidas estabas en atenta. la salida me iba a la esquina Porque a ver éramos al que me vecinas, gustaba. porque éramos vecinos, ¿verdad? Me gustaba nada más salir a ver al que me pasaba por ahí. Al guapo, Al guapo. al guapo, sí, ¿Cómo claro. te fue en la etapa universitaria? Ya pasamos a la etapa de prepa. ¿Cómo te fue en la etapa universitaria y por qué estudiaste Administración. administración? Fíjate que mi papá tenía una apuesta que yo hoy la valoro grandemente y él decía, quizás no tenemos mayores lujos ni nada en la casa porque se vivía de una forma muy sencilla, muy austera y creo que se logró su objetivo de decir, hay que apostarle a la educación. Entonces, yo apliqué mi beca, estudié administración porque sentía que lo mío eran los números y estuvimos transitando, manteniendo la beca. Siempre fui como muy ordenadita, de mucho aprovechamiento y siempre me sentaba adelante. Dice, no se me vaya ahí porque como también me encantaba el relajo, dije, si me voy a las sillas No, de atrás, ya te diste. ya me perdí. Entonces me sentaba adelante y no sé qué. Y era muy hábil para relacionarme. Siempre estaba bien con el maestro, con la maestra, con lo que fuera, siempre tratando de hacer algo extra, porque esta educación tribal, en una tribu tan grande, nos permitió desarrollar habilidades que también era necesario voltear al otro, a sobresalir, a esto, y entonces igualmente lo llevé a la escuela. Hacía trabajos extras con tal de conseguir puntos extras, trabajaba de becaria en contabilidad, en fin, siempre estuve atenta a sobresalir. Y eso creo que hasta el día de hoy lo tienes. Siempre estás como observando, analizando. Y de ahí pasas luego a lo que fue Casas Geo. ¿O cómo Paso fue a una el industria. trayecto Ajá. de ya salir de la universidad a tu primer trabajo? Mi primer trabajo. Fíjate que uno de mis hermanos trabajaba en esta industria y me invitó a trabajar. Una industria preponderante de masculina. Y en esa industria empecé desde muy abajo, arrastrábamos. Y yo me daba cuenta que
mi mundo no estaba solamente en los números y en administración y en tesorería y en finanzas, que ahí empecé, porque esa era mi profesión. Ajá. Después me di cuenta que me gustaba más el trato con las personas, persuadir, las ventas, estar atenta a lo que el otro quiere. Y ahí me empecé también de forma paralela a estudiar desarrollo humano, porque era un mundo por la industria que privilegiaba más el sector masculino. Sí. Entonces yo dije, yo tengo que conocer mis fortalezas, tengo que saber de qué soy fuerte y eso venderlo, porque la vida, Lila, a mí me parece que es vender. Ujú. Todo el tiempo estamos tratando de conquistar corazones, de Ajá, conquistar de alguna almas, forma, ¿no? de alguna forma, de intercambiar, que el intercambio nos favorezca, que el intercambio no deje fuera a muchos, en fin. Y así fue como empecé en esta industria, que fue una trayectoria padrísima de 35 Ajá. años. Nos tocó empezar desde muy abajo, ir ganando posiciones de responsabilidad, hasta que me tocó dirigir Querétaro. Y fue muy apasionante porque conseguimos premios nacionales, conseguimos certificaciones internacionales. Y esto, más allá de llenarme de ego, lo que creo que hace es generar esperanza para las minorías. Porque en este caso me dirijo a las minorías, que es decir, es importante que visualices hasta dónde quieres llegar y se puede. Y se puede siempre y cuando un trabajo constante, tenaz, y hay esperanza. visión. Con visión, paso a paso. Nada se regala, Ujú. nada. Todo pertenece al esfuerzo. No, y creo que has dado la clave, ¿no? La constancia. Todas las personas que he tenido el gusto de, el privilegio de entrevistar, veo una característica que es la constancia y la disciplina, que es fundamental. Totalmente. Y la disciplina, has tocado un tema importantísimo. La disciplina, mucho más allá de pensar que es una cosa que nos pesa, al contrario, hay que Es visualizarlo una como algo que nos fortaleza, libera. sí. Nos libera porque yo sé lo que tengo que empeñar, mi energía que es limitada, en dónde la tengo que empeñar, porque al final soy un ser humano integral. Tengo que estar pendiente de mi cuerpo, tengo que estar pendiente de mi mente, tengo que estar pendiente de mis actividades. Y la disciplina nos ayuda a tener claro hacia dónde queremos ir. En estos años que estuviste en Casa Geo, ¿hubo algún momento que recuerdes muy fuerte y cómo pues cómo lo solucionaste? ¿O hubo un momento también de rendirte, decir, no, ya, o sea, Sí. ya no quiero nada? Mira, cuando entras a trabajar a un mundo que te exige y que en paralelo quieres llevar una vida familiar, sí me acuerdo que cuando terminaba la incapacidad de mis hijas, yo decía, ¿por qué quiero trabajar? Si yo lo que quiero es estar con mi bebé todo el tiempo, ¿sabes? Esos momentos, y fueron 4, porque tuve 4 hijas, ya no quería regresar a trabajar. Sin embargo, tenía la bondad de trabajar de tiempo corrido. Y siempre tuve muchas aliadas. Mi suegra fue una gran aliada que me ayudaban con el bebé. Y entonces así pude continuar, porque lo más fácil era ver. Sí, ya, darte la media vuelta y adiós, ¿no? Porque además el proyecto era muy ambicioso. O sea, quizás la primera bebé, la segunda bebé, luego la tercera, luego la cuarta. O sea, era ambicioso. Pero gracias a Dios se fueron, como que siempre aparecen ángeles. Y entonces Sí, mi suegra ¿verdad? era un gran ángel y también tenía la fortuna de que me dejaran trabajar a horario corrido. Ajá. O sea, tuve bondades en el camino. Ya Nunca- te me adelantaste un poquito, pero bueno, en esa época también ahí conociste a tu actual, bueno, tu esposo, el papá. Robert, mi esposo, con quien tengo el proyecto más importante de mi vida, a él lo conocí cuando era niña. Era vecino del lugar donde vivíamos. Y entonces, él es 5 años más grande que yo. Entonces yo era una mocoleta que nadie me pelaba. Él iba en su minimoto. En ese entonces se usaban las minimotos. Y entonces iba a dar las vueltas ahí por donde vivíamos con mis demás hermanos grandes. Yo decía, qué guapo es ese hombre. Y entonces, ya desde chica no, lo pero veía. siempre, lo guapísimo, y lo sigo viendo guapísimo, me encanta. ¿Sabes qué me llama mucho la atención a mí? La pulcritud. Él siempre está pulcro. Es muy ordenado, muy pulcro, y eso me llamaba mucho la atención desde muy chica. Fíjate, qué cosa es verdad. Y es muy guapo. Y es muy guapo. Y yo decía, ay, qué hombre, Dios mío. Y él salía con Marisa, mi hermana, la que es un poco más grande que yo. Y entonces, Marisa, por favor, hazle caso a fulanito, no sé qué. A mí no me gusta, tú échale ganas, si a ti te gusta. Sí, pero yo era pues, una Eres chapachica. una niña. Sí. Entonces algún día salimos a bailar y en aquel entonces se usaba que te mandaran con chaperona.
Salimos a bailar y mi mamá me dice, mijita, Marisa va a ir a bailar con este niño, lo noto grande, no sé qué, ve de chaperona. Entonces fui a bailar de chaperona y Marisa me dijo, esta es tu oportunidad, te tienes que poner trucha. Cuando empiezan las calmaditas, que eso eran unas cosas que se usaban en mi época, hoy ya eso creo que no está ni siquiera en los antros, pero bueno. Y entonces Marisa me dijo, yo no voy a bailar y tú te pones trucha. Bueno, entonces estábamos ahí muy sentaditas, Marisa no sale a bailar y me dice, cuñada, ¿quieres bailar conmigo? Claro. Entonces ya salimos a bailar. Y en una de esas ya, luego terminan las calmaditas, empiezan las movidas. Yo nunca me quería sentar. Yo dije, ya por fin me sacó a bailar. Y en las movidas me dijo, no vuelvo a bailar con nadie más que contigo. No, y ahí caí de amor. Caí de amor. Dije, esto es todo lo que quiero en la vida. Y eso, Ahí desde ahí empezó. ya no. Ahí empezó. Yo ¿Cuántos estaba años en tenías? prepa. Ah, en prepa. Yo estaba en prepa. En aquella mentada época del San Javier. Y él ya se había regresado a vivir a Querétaro, él estudió fuera y se había regresado allá a vivir a Querétaro a ¿Cuántos trabajar. años llevan en total desde conocerse? Desde que tenía 18 años, o sea, 40. Guau. 40 puntos. Tengo 62, por Hoy cierto. en día es una gran bendición tener Sí. ese compañerismo, esa complicidad. Sí. ¿Y cómo le hacías? O sea, porque se me hace increíble que trabajabas, madre, esposa, y de 4, ¿cómo era la vida? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu día a día? Y o sea, espérate. con tu suegra lo sé, pero 4 hijos. Lila, te digo ama de la casa. verdad, te digo la verdad, hoy a la distancia veo que trataba de no agobiarme. Y yo creo que eso es una de las habilidades que la vida me ha regalado, de tratar de mantener simple las cosas. O sea, no soy como muy tirada al drama, más bien soy de actuar y de hacer De las cosas solucionar, de lo ajá. que toca, y lo que sigue. Y bueno, y de verdad creo que eso me ayudó mucho en ese momento. El cierre de Casa Geo marcó un antes y un después. ¿Cómo fue para ti esos momentos? Fíjate que la industria era en ese momento una cuestión muy privilegiada. Sin embargo, al cambio de políticas públicas, se vio la necesidad de cerrar. Yo creí que ese acorazado, que era la empresa donde yo estaba, no lo iba a tirar nadie nunca. Sin embargo, pues llegaron el cambio de políticas públicas, se vio la necesidad de cerrar. Y yo estar cerca, a mí me tocó estar los últimos 4 años en lo que veíamos la forma de salir adelante, si no, Ajá. la adquirió El un tiro y el banco, afloje. el estiro y el afloje, el liquidar a cantidad de gente que había sido parte de mi familia. Ya no digas tú, pues teníamos... Raro en la industria, ahí los trabajadores tenían 10 años promedio, todo, o sea, había unos que tenían 15, otros 20, otros 30, como yo, en fin. Darle las gracias fue dolorosísimo, pero fue también muy lindo porque fue esta relación que se construyó durante mucho tiempo y la gente lo entendía. Entonces, pues sí fue doloroso. Emocionalmente, ¿cómo te sostuviste en esa época? Ya en paralelo, trabajaba en Casa de la Mujer, Ajá. tenía todos estos talleres de logoterapia, me certifiqué, tuve la maestría en inteligencia emocional. Yo creo que si no hubiera tenido el bastón de Esa todo este fortaleza, desarrollo ajá. humano, pues no sé qué hubiera pasado. ¿Cómo fue pasar de liderar una empresa a dar talleres en Casa de la Mujer precisamente? ¿Qué encontraste en estas mujeres? ¿Qué te espejeaban? Ay, claro, qué bonita pregunta, qué conocedora al decir que te espejeaban. Claro, claro que toda la vida mientras también estaba en la empresa, mientras estaba en la iniciativa privada, nunca dejé de estar atenta a mi mamá decía el apostolado, pero yo le llamaría a este servicio social, a estar para la comunidad. Y esta Casa de la Mujer también fue valiosísima porque desde muchos años atrás estuvimos trabajando cerca de las mujeres y fue como esta fortaleza de decir, si ellas pueden, yo puedo. Porque además había unas historias que te mueres. Y yo decía, a ver, no me puedo quejar de mis historias si ellas salen adelante con estas situaciones tan adversas. Y me espejeaban esa parte de fortaleza, esa parte de amor a la vida, de empatía, resiliencia, de empatía. Todas esas palabras que luego ya son tan comerciales, pero Que han en perdido a carne veces propia. Sí, qué barbaridad. ¿Qué aprendiste sobre ti misma cuando tuviste que volver a empezar? Te voy a decir algo, sí había una sensación de vacío, aunque volver a empezar fue gradual. Porque también fue un duelo, ¿no? Sí, duelo muy un fuerte. duelo muy fuerte.
En ese momento estudié tanatología también, fui soltando poco a poco y sí te digo una cosa, una gran oportunidad de reinventarme. Y fue cuando me dediqué a dar terapia. Ajá. No me di cuenta que horas ya tenía un mundo no un mundo, pero sí muchos pacientes que me regresaban esto. Víctor Frank tiene una Lo frase amo, que Víctor me Frank. encanta que dice, yo encuentro sentido a mi vida ayudando a otros a encontrar sentido a sus vidas. Eso que dice es despejar exactamente es Sí. esta filosofía de decir, no me puedo salir de esta dinámica de dos porque el mundo es ser siendo. O sea, si el otro es, yo soy. Sí, ¿Sabes? efectivamente. Y entonces, en este encuentro del significado de la vida, me ayudó muchísimo estar cerca del otro. Ay, no, es uno de mis libros favoritos, el de En El busca hombre. de sentido, el padre de la logoterapia. No, luego tenemos que platicar largo y tendido sobre Largo y ese. tendido. Y lo vuelvo a leer y no sabes cómo lo amo. Bueno, A mí también me ¿cómo llena. se dio tu entrada al servicio público? ¿Qué te llevó a aceptar la invitación de nuestro querido gobernador Curi, que le mandamos un abrazo? Ojalá que nos vea y lo tengamos aquí un día. Claro que sí. Además, es un líder que para mí representa toda mi admiración. Era mi vecino, en la pandemia, caminábamos, y entonces un día me dijo, le dije, oye, te veo muy perfilado para gobernador. Invítame a trabajar contigo. Y me dijo, no, Lorena, no te puedo invitar porque el servicio público no es lo que tú estás acostumbrada. Ajá. O sea, no tiene que ver con la iniciativa. Y textualmente me dijo, es una cochinada. O sea, hay esa parte Sí, difícil. fuerte, difícil. Hay una parte difícil que no me gustaría mencionarla de esa Ujú. manera, pero sí hay una parte complicada. Y cuando accedí a trabajar con él, me dijo, primero que ganar. Y de manera muy humilde, trabajé en la sierra, aquí, con la gente, convenciendo. Un trabajo desde muy humilde, porque yo venía Ujú. sintiéndome la muy directora de una empresa grandísima. Sí. Me dijo, no, te vas a la calle a repartir esto al otro. Y dije, yo le voy a entrar a lo que sea. Ajá. Y me acuerdo muy bien que alguien me dijo, si no te dan algo que a ti te guste trabajar, regresas y me informas. Ujú. Yo le dije, yo nunca jamás cuando tuve a cargo gente, a mí la gente que regresaba y me decía, no me están atendiendo, no me pelan. Esa es una habilidad mía. Ujú. Tengo que conquistar desde abajo lo que Ajá. tenga que conquistar. Y mira qué padre fue que él tuvo el triunfo y entonces por eso me invitan a trabajar. ¿Cómo fue el logro que más te marcó durante tu gestión en el Instituto de Vivienda? Mira, en el Instituto de Vivienda disfrutamos muchísimo, armamos una familia. Yo me di cuenta, la gente, los servidores públicos que estaban ahí, porque todos los heredé, fueron muy pocos los que entraron Ujú. nuevos, las ganas que tenían de pertenecer, hacíamos viajes a la sierra. Había muchas historias en el IBEC que a mí me llenaban de satisfacción, pero dije, hay algo que no cambió por nada, la cara de la gente cuando le dábamos soluciones de Ay, vivienda. sí. Su Impresionante, sueño. su sueño. Además, cada historia Ujú. que había atrás de cada vivienda, te lo juro que era digna de hacer un libro. Porque además, pues tenía un papá soltero con 6 hijos, que luego hicimos un proyecto de Ajá. decirle, ¿qué se te antoja pintar? Congregué una comunidad Ajá. de pintores artísticos y les decía, ¿qué dibujo quieres que te haga fuera de tu casa? Mm. Y él decía, yo me siento un elefante con mis elefantitos. Y en Huimilpan pintamos esta casa. Ay, si me escucha, don Rafa, me admiro enormemente su tenacidad de dibujar estos elefantes. Y entonces él se sentía orgullosísimo de llegar a su casa y estaba pintado afuera su figura con todos sus elefantitos. Con su lenguaje de Con su vida. lenguaje de vida, que era, somos una tribu que nos vemos y que nos queremos. Y más allá Ajá. de pintarles, porque las señoras luego querían mariposas, luego querían flores, más allá de eso, me interesa lo que hay en tu corazón. ¿Qué quieres? Escucharlos. Sobre Escucharlos. todo hoy en día. Que... Verlos, validarlos, decir, eres importante. Porque desgraciadamente hemos perdido en la función pública este contacto. Hoy te diré que tengo un consejo de sabios que me encanta con los adultos mayores. Estar para el otro con 2 orejas y solo una boca.
o sea, escuchando, abrazando, acompañando. Ese proyecto del IBEC me encantó. Y otro que te cuento de manera rápida, es que yo decía, no puede ser posible que las oficinas del instituto sean una bodega comercial y dejamos un edificio de lo más digno. Trabajamos para que fuera un proyecto con toda la sustentabilidad, con todos los premios, un gran proyecto arquitectónico, para mí un regalo, porque el arquitecto, que le mando un abrazo, Marván, que me encanta, hizo una obra de arte y hoy ya están despachando desde ese edificio. Ese edificio tiene mi sello en todos lados. Ay. El Instituto de Vivienda, y por ahí tengo mi casa de enlace, y cuando paso le digo adiós y digo, ese edificio. ¿Sigues visitando esa casa de enlace o ya no? A ver, el edificio, fíjate lo que son señales del más Sí. allá. Está la Casa de la Mujer, enfrente está el edificio de IBEC y a media cuadra está mi casa de enlace. Ah, bueno. O sea, el rumbo. O sea, te quieren por ahí cerquita todavía. Ya sé. Hoy como diputada federal, ¿cuál sientes que es tu mayor responsabilidad? Fíjate que cuando cuando llegué a San Lázaro, digo, desde luego que entré, había unos árboles que a mi mamá le fascinaban, que son los jacalazúchiles, y estaban en la puerta. Te juro que lloré y dije, mami, me estás abrazando ¿Estás aquí? desde donde estás aquí presente. Están en la máxima tribuna y cada vez que me toca subirme, hay un propósito, hay un nombre. Escuchar las voces aquí en la calle y legislar a favor de esta gente. Hicimos, en este periodo que acaba de pasar, tuvimos 23 iniciativas y Sí, puntos de las acuerdo. vi. O sea, es No. un gran logro tener iniciativas. Sí, claro, 23 iniciativas. ¿Y qué crees? Las recogí en la calle. A ver, no tiene que ver con que a mí se me ocurrió al equipo que trabaja conmigo, no. Es estar ahí. Estar en la calle, Ajá. caminar las calles, escuchar las voces y cuando suelo decir la iniciativa y todo eso, digo, esta es dedicada a Lupita, esta es dedicada a Mar. Tienen un nombre. Claro, cada una tiene un nombre y sabes más que nada que ser esta voz de esperanza para quien no tiene voz. Eso me parece padrísimo. Hoy en día, que lo que estamos viviendo en México tan complicado, ser diputada federal, pues en un sistema que cada vez vemos que desaparece, ¿a qué retos te enfrentas o cómo lo llevas? Es complicado, es difícil. De pronto sí se siente como impotencia. Yo tengo un entrenamiento de resultados, de metas, de llegar, dar esto. Y es difícil porque las cosas en San Lázaro no prosperan allá, porque puede haber muy buenas intenciones. Pero ¿sabes a qué le apuesto? A que en grupos pequeños, en las comisiones en las que estoy en de vivienda, en desarrollo territorial y en la de género, en estas 3 comisiones, como son grupos pequeños, hay mucho más apertura al diálogo. Desde ahí creo que se puede construir, como desde abajo, ¿sabes? Sembrar semillitas. Sembrar semillitas. Mi mamá decía, hijita, tu responsabilidad es sembrar las semillitas. Si germina, qué bueno. Si no, encárgate de regarla. En algún momento. Siempre una. Sí, aunque sea una. Así. Y eso es lo que realmente pasa allá. Creo que es importante también en esta dinámica de legislar las relaciones y conocer a gente tan valiosa. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hay cantidad de gente, hay capitales intelectuales que digo yo, no puede ser posible que tenga aquí al lado a fulano de tal, acá al lado a otro, de mucho aprendizaje. Eso es lo que disfruto. ¿Te has sentido sola o subestimada en estos espacios? Obvio, sí, muchísimo. A ver, yo tengo que ser súper honesta. Hay veces que me he tenido que salir y llorar. ¿Por qué? Porque las cosas luego no salen como tú quieres. Sí, desde luego. Como mujer y viendo pues otro grupo de mujeres de varios colores y sabores, ¿aún creerías en la sororidad? Claro, claro que sí. Y también pienso que como estas minorías que creen que no sea fácil encontrar propuestas y encontrar forma de salir adelante, yo siento que nos toca a quien hemos tenido la oportunidad o que reconocemos una condición de privilegio, abre camino. Y yo confío en que gente que viene atrás puede andar ese camino. Sí, claro, sí creo en las mujeres. Todavía creo en las personas por ti.
por personas como tú. ¿Qué significa para ti la frase cuidar se trata de mujer? Fíjate que es importantísimo que pensemos que hacer lo correcto y cuidar lo que importa me acompaña todos los días. Y cuidar lo que importa es de mujeres porque por naturaleza se nos fue encomendado cuidar. Tuve mi nieta, o cualquiera que ande por ahí, ve una muñeca tirada, la alza y la cuna. Y la cuna es parte del ADN. No hay manera que descuides como mujer nada que te sea encomendado. Y hoy por hoy creo que Querétaro es necesario cuidar lo que tenemos. Evolucionar. Imperativo, sí. Evolucionar sin romper. Podernos dar cuenta que hoy cuidamos con miras al futuro, que no descuidamos lo que sigue, que las siguientes generaciones se construyen desde hoy. No podemos hacer que no vemos. Y yo creo que nadie con esta visión integral, con mayor facilidad que las mujeres. Las mujeres estamos listas. Por ahí salía en una revista que me hizo favor de entrevistar. Dice, el verdadero cambio en Querétaro somos nosotras, con A. Le agradezco muchísimo a la revista y creo que hay que darle peso a eso. Hay que creernosla, efectivamente. hay que guardar. Volver a nosotros, sentir esa fuerza, esa energía que nos hace. Y somos portales de vida, tan solo, ¿no? A ver, simplemente, y te voy a decir algo. Nada de lo que pasa afuera se compara con todo lo que pasa adentro. Sí. Si nos damos la oportunidad de estar dentro de nosotras, todo lo de afuera se va abriendo caminos. Eso es lo que yo digo siempre, se abrirán caminos. Efectivamente. ¿Qué has descubierto sobre ti misma a través del servicio público que antes no sabías de ti? A ver, el servicio público me apasiona. Yo no sabía, o sí, siempre supe que estar para el otro era lo que llenaba de sentido mi vida. El servicio público me ha permitido ser una herramienta, ser un instrumento de generar esperanza para la gente que luego ha perdido credibilidad. Y esa parte de decirle, no te preocupes, vamos a hacerlo, vamos a verlo. Ayer nos tocó ir a pintar una escuela y yo decía, a ver, lo significativo de este momento no es la brocha. Es convivir con las mamás, es estar presente para ellas, es lo que se va platicando en ese momento, es entender que una mamá tiene una niñita que necesitaba una cosa para medir el azúcar, estar atento a lo que pasa. Creo que no es la foto, porque fotos estamos llenas de fotos de servidores públicos que están en la foto y que están en la foto. Y que ya no vuelven. Y que no, ¿y qué crees? Mi trabajo está ahí, mi trabajo es estar acompañando y la energía no miente. La gente siente cuando es de manera genuina. Una vez fuimos a San Juan del Río a plantar árboles y llegó un líder y dijo, ¿ya vino? Ya sáquese la foto para que se pueda ir. Le dije, no, vengo a acompañarlos a hacer esta poda, esta reforestación. A la hora que acaba toda la mañana y estábamos ahí, me dijo, ¿qué diferencia? Yo pensé que usted venía por la foto, no. Digo, y ni foto quiero. Es como tratar de escribir una historia de mayor cercanía. Esas cualidades y esos valores que en ti veo y que, bueno, yo os invitaría a los que nos están viendo a seguirlas en sus redes para que vean de verdad genuina cómo te reciben en los asilos, cómo vas y bordas con ellos y de escuchar esa sabiduría de nuestros ancianos, son los sabios, ¿no? Son los sabios. Entonces, toda esa riqueza que tienen lo puedo plasmar y como tú dices, la energía se nota y la energía se observa cuando yo te veo en esos videos, en esas comunidades que lo haces genuinamente. Sí. Y que entiendan que hoy en día sí tiene que haber también una imagen porque es necesario que sepan también el trabajo que se hace, también aunque sea para crítica, pero que otro haga lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Claro. Que observen y que ven y que aprendan, aunque sea la mala. Oye, tienes que venir a escuchar para poder hacer esas leyes que tanto necesitamos que sean justas, ¿no? Y que se recojan en la calle, porque siempre yo lo dije en campaña. Ustedes serán las que alimenten mi voz para llegar allá. Efectivamente. ¿Qué necesita? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele a la gente que esté descubierto con la parte legislativa? Que yo seré la voz para llevarlas allá. ¿Cuál ha sido la mayor lección que te ha dado tu historia de vida?
Ay, 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 ay. Fíjate que puedo mencionarte muchísimas anécdotas resilientes que me permitieron salir fortalecida. Pero yo creo que de fortaleza espiritual, podría decirte que quizás una de mis hijas, que a las 4 las amo, pero una de ellas se fue a trabajar con la Madre Teresa de Calcuta, y de pronto tuvo como una parálisis completa de cuerpo y nos habló y me dijo, mami, tienen que venir porque el doctor dice que lo que tengo es muy grave. Cuando volamos a la India, 36 horas, yo ya no sabía qué iba a encontrar, no sabíamos qué íbamos a encontrar de mi hija. Y se determinó que tenía una enfermedad autoinmune que es tratable, pero que en ese momento la privaba de muchas cosas. Y estar internada en esos hospitales masivos, en una sala donde había 40 enfermos, yo tuve que pagar la cama para poder estar con ella, porque si no, nada más estaban enfermos. Vivir esa condición tan difícil. Tan difícil, sí. Tan Trágica. difícil, tan trágica, que pienso yo, no es en la India. La pasamos aquí en los hospitales, en todos lados. Poder llegar a tocar las fibras más profundas de dolor, porque además yo creo que algo que nos duele mucho a los seres humanos es cuando no sabemos qué sigue, la incertidumbre. Y bueno, hoy por hoy ella está estable, ella va caminando con su enfermedad. Esa parte me dolió profundamente. No, sí, más como mamá y sobre todo a tantos kilómetros de distancia. Y que no te sé voy a cómo decir le una hiciste. cosa, cuando me preguntas, ¿qué fue lo que más te dolió? Hay muchísimas cosas que quizás me dolieron a mí, pero cuando le duele a tus hijas, no te imaginas, no te imaginas. Tú los Dices, quieres "Ay, meter en una capsulita y que no les pase perdón, nada, ¿no? a mí Pero al hagan mismo lo que tiempo, quieran, pero sí. alas para que vuelen. Es muy es que complicado ser mamá, yo lo digo. Es muy Porque complicado ser mamá. Lo quieres tener aquí, pero al mismo tiempo tienes que darle las herramientas, los valores, Claro. y decir, vuela. Vuela. Vuela alto. Y Es haz tu vida, es tu vida. Y si los queremos ver allá arriba, hay que Sí, soltarlos. sí, hay que soltarlos. efectivamente. Claro, ay, sí, Ay, Lila, eso pasa. Sí. ¿Qué te gustaría que dijeran tus hijas de ti cuando piensan en su mamá? No desaprovechó ningún momento para llenar de vida su vida. Y hoy tenemos mucha comunicación, mis hijas y yo, como muy profunda, porque también varias de ellas se dedican al desarrollo humano. Entonces, nos encanta netear. Dijimos, vamos a la neteada. Y creo que son como muy sensibles a que su mamá se empeña en algo, lo visualiza y va por él. O sea, esta tenacidad, este arrojo, esta capacidad de disfrutar, este dejar de cuentos y mantenerlo simple, yo creo que esas son de las cosas que me encantaría que se quedaran Ay, en su corazón. qué bello, Lore, y qué padre ser hija de una gran mujer como tú. Y si pudieras dejar una semillita, hablando de esas semillitas de conciencia, de quienes te escuchan hoy, ¿qué sería? Me encantaría apelar a sus corazones y poder discernir entre lo bueno y lo malo y quedarnos con lo bueno. Querétaro, que es nuestra casa, hay que cuidarla, Lila. Hay que hablar de lo bueno que sucede. Hay que creérnosla que la condición de vida aquí en Querétaro es muy distinta. Me ha tocado ver otras historias muy distintas. Y que cuidemos Querétaro, que estemos atentos a lo que sí tenemos, porque después puede ser demasiado tarde si lo perdemos. Más bien la semilla de la esperanza y de cuidar lo que sí somos. Ay, efectivamente. Yo te quiero proponer algo. Yo Mira, listísimo. soy presidenta de Colonos y tenemos varios fraccionamientos y a veces me da tristeza que pues personas de pues otro estrato social critiquen mucho a veces a ciertas colonias, a ciertos personajes. En vez de hacer esa unión, yo creo que también debemos de trabajar en Querétaro por esa unión. Yo muchas veces he tratado de voluntariar en zonas marginadas. Hemos ayudado, como tú dices, sin decir absolutamente nada. Claro, lo Que sé. si se necesita una silla de rueda, a mis comercios, mis vecinos, apoyamos y juntamos para ciertas causas, sin, como tú dices, sin la foto, porque es ayudar de corazón.
pero a veces sí es que no, los de Álamos, los del Campanario, esto, pero yo sí invitaría que tenemos mucha gente valiosa, yo tengo muchos adultos mayores que saben tocar el piano, que saben de literatura y poder hacer esas comunidades de decir, oye, voluntarios de estas colonias, que empecemos a romper eso que pues los actuales gobernadores de otros colores han dividido de los fifí, los chairos. Creo que también en ese cuidado de Querétaro debemos ya de no dividir por estratos ni colores, porque todos somos queretanos, todos estamos con las mismas problemáticas de ciertas formas y ojalá que podamos construir ya basta de tanto odio y de tanto Descrédito, enojo social y de enojo social, porque descrédito. en todas las áreas hay, déjenme decirlo, pero yo creo que sería un proyecto muy bonito empezar a hacer comunidad realmente y ayudarnos como sociedad, Sí, ¿no? claro. Entonces Sí. eso te lo dejo ahí de... Me encanta. Y- Oye, nomás te cuento rápido antes de que te nos vayamos. Estoy en una comunidad que se llama un laboratorio ciudadano y vi una de las que están en el laboratorio ciudadano, tiene un proyecto que me encanta, que hay un cuestionario para saber qué tan cercanos somos en determinada comunidad. Ajá. Tú que yo sé que estás muy metida en esto de idear en las colonias y demás, hay que proponer, establecer y dar este cuestionario, porque lo que más valoro del cuestionario Ajá. es darte cuenta que poco involucrado Sí. estás en que tu sociedad funcione. Mucho más sociedad y mucho menos gobierno. Pero sí estamos muy prestos a hablar, criticar y descalificar. Pero y- no participa. y no participar. Pero este cuestionario que nos veremos para Por hacer ese favor. proyecto, Mara, Por si me estás favor. escuchando, vamos a proponerlo. ¿Y qué crees? Que es un balde de agua helada que te das cuenta si estás siendo o no ciudadano para exigir, comprometido, exacto. para ser capaz de exigir. No, hombre, eso hay que replicarlo, Sí, pero en me todas encanta. las colonias, porque como tú dices, es muy fácil criticar y en las redes sociales aventamos lo Descalificar, que... facilita. Pero, ¿qué estás haciendo tú como ciudadano, no? No, qué padre. Antes de irnos, sí me gustaría invitarlos, por favor. El 19 de julio va a ser el Radiotón. Por favor, podemos ayudar a través de muchísimas cosas. Aquí tengo yo mi botecito, por favor, 10 pesos, lo que quieran, 100, 50, 500 millones de pesos. Aquí lo recibimos. Caben los cheques sí caben. Aquí tenemos más botecitos para los que quieran participar. Son niños con cáncer. Así fuimos ayer con Samuel López de la Isla. Te vi en Amán. Bueno, yo soy súper chillona, de verdad, conocer las historias de los niños, Sí, de sus familias, lo hacen de corazón, todo el mundo está voluntariado, y si no tienen dinero, en comunidades juntarse con las tapitas, recolectar Sí, el sí. PET, recolectar el aceite de cocina, la ropa que no utilizan, menos la de ella, la ropa que no utilizan, se puede donar también, ellos la venden, y eso es Hacemos algo muy comunidad. sustentable, de verdad, eso es hacer comunidad y ayudar de corazón. Hay 1000 formas, puedes apadrinar a un niño con 200 pesos, por favor, nos vemos el 19, todo el año puedes ayudar, ahí están las redes sociales, les suplico que empecemos con un granito de ayuda, de apoyo, y si no tienen dinero, ya les di varias soluciones. Y Eres una activista bárbara, te admiro cañón, qué bárbara. Lore, Me encantas. Bueno, yo tengo unas palabras antes de irnos, pero por favor no tienes que venir a visitar otra Claro, vez. claro, Si claro. hay talleres de tanatología o de todo lo que das de formación humana, por favor invítanos a varios que te escuchamos, Claro, a todos con los que nos muchísimo están gusto. viendo, que son varios saludos, les mandamos un beso enorme. Y algo más que nos quieras decir antes de irnos y decirte unas palabras hermosas. No, nada más que me encanta que haya mujeres como tú, Lila, Ay. que se atrevan a romper el status quo, o sea, más estar cómodamente, que te involucres con la comunidad, que te involucres con estas causas sociales como pueden ser los niños con cáncer y que tú eres una inspiración para muchas mujeres que te vemos. Con Ay, mucho Lore, gusto cuenta gracias conmigo. de todo corazón. Ya voy a salir llorando de aquí. Pues miren, hoy nos vamos con el corazón lleno, porque en tiempos donde la política muchas veces se siente lejana, escuchar a una mujer que sirve desde el alma, que no olvida su raíz, ni el comedor de su infancia, nos recuerda que el verdadero liderazgo no se impone,
se siembra con esas semillitas. Lorena García Alcocer nos ha mostrado que es posible caminar la vida pública con los pies en la tierra y el corazón abierto, que se puede construir desde el cuidado, desde la escucha, desde lo femenino con fuerza y no como debilidad. Nos ha recordado también que reinventarse es un acto de coraje y que educar, crear, liderar y sanar no son tareas separadas, sino caminos que se entrelazan en la historia de una mujer que no ha dejado de andar. Gracias, Lore, de todo corazón, por mostrarnos que no hay un título más grande que el ser humano con un propósito de vida. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en este programa que se llama Voces que Inspiran, y nos vemos el próximo viernes en otro programa más. Lore. ¡Ay! Dijiste hermoso. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Donen, por favor. Agarremos nuestro para donar. Te la volaste, Lila. Ya fuera del aire. La volaste.